nada llenaba más mis horas infantiles que jugar a los soldaditos. Sin embargo, nunca tenías todas las temáticas deseadas: americanos contra alemanes o rusos, cowboys e indios, y no mucho más. Si hubiera tenido las alternativas que tengo ahora, cuánto más me hubiera divertido. En este video voy a compartirles en solo 4 sencillos pasos las técnicas que desarrollé para llevar a esos soldaditos a otras épocas. ¿Cuánto se puede modificar un atuendo o una postura? Te lo explico a continuación. Así que, sin más, vamos con la intro. Tallar para sacar lo que no sirve y conservar lo que sea útil. Mucho cuidado con las hojas afiladas, es muy fácil rebanarse un dedo, de manera que si no están cancheros en su uso, busquen otro medio. Me da un poco de pena eliminar el buen trabajo hecho por los artistas que hicieron estos soldaditos y a quien admiro, pero es indispensable para que nazca un nuevo guerrero. Cortar y acomodar pegando los miembros para obtener una nueva postura. No intentes doblarlos con calor, eso deforma el plástico y arruina el soldadito. Agregamos masilla para completar la figura, corazas, cascos y armas. También podemos usar complementos de cartón plastificados en cementos de contacto. El límite de detalles dependerá de cada uno. Yo uso el reverso de una lata para modelar un escudito. Con un poco de cera me dará la curvatura exacta para formar el escudo. También podemos usar complementos de cartón plastificados en cementos de contacto. El límite de detalles dependerá de cada uno.
Y finalmente la pintura. Les recomiendo que si desean practicar esta técnica no se compliquen, empiecen con modificaciones pequeñas y vayan profundizando poco a poco. Elijan bien las piezas a tallar, vean la dureza del plástico, así como la calidad de sus detalles. Muchos han sido mal casteados, duplicados en mala calidad, lo cual es una pena. Todo dependerá de los resultados que quieran conseguir. ¿Quieren apegarse a una realidad histórica? ¿Qué temática pueden abordar? ¿Extraterrestres? ¿Zombies? ¿Guerreros egipcios? ¿Aztecas? El límite lo ponen ustedes. Si lo intentan, envíenme fotos o videos. ¿Les digo algo? Vale la pena. Y así se termina esta historia. Los espero en un próximo video donde seguiremos viendo alguna de estas técnicas para transformar elementos que empezaron siendo otra cosa. Chao.